Vienen los llunes al infierno y al mercado ya pasearse. Los llunes mercado, gafina de sol, el paso tumbado, carina de sueño, macona de ya. Silla de Ecuador. Bueno, el siguiente invitado que tenemos ya tiene una plaquina de invitado de honor de Les Fartures y es una de las personas que siempre presta que venga, siempre presta lo que cuentas, y conocedor del gran cariño que tengo y admiración por todo lo que está haciendo. Pero ya que con esto ya se os fue la cosa de las manes y viene a presentar una cosa muy prestosa y original que yo creo que no se hizo nunca en Xamás. Estamos con Lluís de Camamina. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, buenos días. A ver, lo primero, yo también te profeso una admiración. Contábate antes de la que llegábamos que precisamente en mayo de hace 3 años estábamos aquí presentando el proyecto Camamina, y por aquel entonces decíate yo que no iba a ser solo un tema ganadero, que es lo nuestro, ni gastronómico, iba a ser algo más. Iba a ser ligado a cultura y tradición y mundo rural, y es lo que os vengo a contar hoy. O sea, vienes a presentar lo que son las experiencias de Camamina. Eso, llamámoslo experiencias. ¿Por qué? Porque ya algo más que un agroturismo o unas visitas guiadas, ¿no? Decimos experiencias porque el que venga a vernos, o la que venga, los que vengan, tienen que marchar con algo más que una simple visita. Tienen que valorar qué es lo que hay detrás de lo que hacemos nosotros y de los que nos acompañen, que voy a contaros que estas experiencias son con artesanos y con gente del campo que para nosotros tiene mucho que contar, y cuando estos visitantes vean todo lo que hay detrás de ello, pues queremos que sea de verdad una experiencia, y esto todo además ligado a la gastronomía, a comer, ¿no? Bien, no, bien. La guinda al pastel, ¿no? La verdad es que el proyecto que empezasteis con les ovellas saldes y el gocho Sturcelta, y una cosa que tú al principio puedes decir, bueno, igual es muy romántica, estos chavalinos están aquí, a ver lo que aguanten, pero lo primero, sois muy testerones, sois muy trabajadores, y estáis rompiendo mucho molde con esto de la crianza. Estáis saliendo de lo que es el típico, iba a decir la zona de confort, odio esa expresión, ¿no? Pero estáis yendo más allá. Bueno, no sé si estamos yendo más allá. Tenemos unas ideas que es la base desde que empezamos, y vamos desarrollándolas poco a poco según vamos pudiendo, que todo lleva tiempo, date cuenta, hay 3 años que te dije que vamos a hacer algo parecido. Y si estamos rompiendo moldes y sirve para que alguien pueda tomarnos como referencia o que sirva para algo, pues oye, fenomenal, más contentos no podemos estar. Lo que pasa es que esto que vais a contar las experiencias y añadir más trabajo todavía. Sí, ese es el problema, pero bueno, intentamos hacerlo para liberar por un lado y poder dar estas experiencias acompañando al visitante y explicando ahí todo lo que hay que explicar y de que hay su tiempo. Y es verdad que estáis en el concello de los Regueres, y estoy completamente seguro que la mayor parte de las experiencias que vais a solear allí, que vais a mostrar, no son conocidas para el asturiano medio, y estáis ahí en el puñetero centro. Sí, bueno, esto va a hacerse íntegramente en los Regueres, en este concello que está ahí a la veriquina de Grao y de Oviedo, está ahí al lado de todo, a 5 minutos de la autovía, a 15 del AVE y a 40 del avión, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, estamos ahí, y es verdad que hay mucha gente que no conoce los Regueres, como otros muchos concellos de Asturias que por desgracia tampoco se conocen mucho. Que eso también tiene su encanto, Ya sabemos todo aquello que hay de la masificación, pues bueno, de momento nosotros esperamos que siga así, que sigamos un poquitín apartados. Pero bueno, queremos darlo a conocer. Y de verdad que hay muchas cosas muy interesantes
en nuestro concello y de verdad desconocidos para muchos asturianos. Y oye, esto también por supuesto está abierto a todo el mundo que quiera venir, si fuera de Asturias también. Claro. Como dice Aitana Castaño, subpajarianos también aceptamos, ¿vale? Queremosla, Aitana. Queremosla mucho. Queremosla. Bueno, encima ahora tienes la ahí cerquina, ¿no? Sí, hostia. Está revolucionando el concello. Sí, damos como me lo dijo Pérez, que nos lleven también ahí. Como ves, ya tenemos que ir soltando algo de trabajo, llévenos las redes sociales y están haciéndonos la web. Y tanto Marta como David y Aitana, aparte de los que trabajan con ellos, pues nosotros estamos encantados, claro. Son unos cracks. Sí. No hace falta que yo lo diga. Buena gente, y luego que yo como un vendaval aquello, entre ahí, bueno, arrasen con todo, pero para bien. Si yo tengo 4Ds, ellos deben tener 4.000 por minuto. Claro. Y cada día más. Recomiendo a todo el mundo que pase por allí. Ya, aparte que hay una agencia de comunicación rural, todo lo que faen allí. De hecho, tiene una cantina allí para ir a verlos y tomar unas cervezas. Por cierto, cervezas que hicieron ahora ellos, hechos por Dai. ¿Hicieron una cerveza con Dai? Sí, tienen 3 modelos de cervezas y por cierto, muy bebibles, claro, que ya rescaté. Así que el que ya apetezca, que pase por ahí. Claro, además cerveza Dai, claro, tiene una fábrica en Somiedo, pero tiene un origen en Regueres. Vale. Y aparte, Quique de Dai, pues tráeme la cebadilla, el bagazo, ¿sí? de hacer la cerveza para las mis ovelles. Otro que vino aquí también unas cuantas veces, ¿eh? Sí, buena gente, Quique, buena gente. Claro. Y la cerveza que fae, hostia, está buena, ¿eh? Muy buena. Está buena. Bueno, cuéntame de qué va esto de las experiencias, porque tenéis 4 experiencias distintas, una de ellas casi dividida hasta en 2, y con distintos precios y distintos días. Mañana ya empezamos con una. Venga, eso oye. Hay experiencias de un día, ¿vale? Y experiencias del fin de semana completo, ¿vale? Ahora mismo hay 4, pero ya hay más cosas en el aire que se van a ir... Esto va a ir cambiando. Va a ir cambiando, sí. Aparte, a lo mejor empezamos con esa idea y nunca sabes por dónde van a ir las cosas, ¿no? Las experiencias de un día, pues, sobre todo van ligadas a... Bueno, todas van ligadas a nuestra ganadería, ¿no? A conocer nuestros animales y cómo los criamos y que hagan cosines allí con nosotros. Y luego, pues, visitaremos, por ejemplo, a Pan Mesa y a Xandru, que son, tienen una casería allí impresionante, una casa asturiana de, no sé, centenaria, con 3 horros, uno me parece que ya del siglo XVI, 2 del siglo XVIII, más ese del siglo XVI dieron un premio por la restauración. Paz y tejedora tradicional y filadora, también filandera. Bueno, tiene mucha historia que contar. Xandru y un defensor de la cultura asturiana, hay mucho que contar allí. Vamos a ir a Pereda a ver a Vega y la familia que cultiven escanda y muelen el grano, faen pan. Vamos a hacer allí talleres de amasar pan, hacer pan. Vamos a ir a un molín que hay, que llamas el molín de Picarín, que está allí debajo de lo nuestro, y un molín de agua. Vamos a echarlo a andar, vamos a moler maíz, vamos a piñerar el maíz, para la gente que se lleve la fariña. Vamos a hacer speeches, vamos a hacer talleres de baile, tallerinos de escanciao, para el que no sepa, que todavía hay gente que no sabe escanciar como claro, yo primero, ¿no? Pero bueno, yo defiéndome. Por lo menos prácticas tengo muchas, ¿sabes? Sí, otra cosa yo que pueda ir no soy tan ortodoxa, pero échalo bien, ¿eh? No soy ni Hondón ni Aquiles, pero yo arréglome. Y siempre esto ligado al Tendejón de Fernando, que es el restaurante de los padres de Tati, la mi mujer, que ahí siempre vamos a tener menú de degustación de los nuestros productos, de lo que sale Camamina, unido a lo que tiene la propia ganadería del Tendejón de Fernando, que crían huescasinos y pitos de Calella. Entonces hacemos ahí un menú tremendo y siempre bien regado con vino de Cangas de OP y sidra de OP, como no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, queremos darle la importancia que se merece los productos gastronómicos asturianos, ¿no? Una experiencia y rematada con la comida. Luego tenemos experiencias de fin de semana. Guau, que eso ya es una pasada, ¿eh? Desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde, hasta la hora que se salga. Y ahí contamos con una casa que llámase La Casona de Areces. Os recomiendo que la busquéis por las redes. No tiene que ver con el expresidente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y una vivienda vacacional que es nueva, que estrenaron el año pasado por el verano.
y ahí hay un matrimonio que son encantadores, que nos ofrecieron aquello es ideal. Tienen 5 habitaciones, tienen 12 plazas, tienen el salón y la cocina deben ser como el Santiago Bernabéu de grande, tiene un horro, tiene ahí espacio para asar, que allí vamos a asar o algún gochín estrucado, algún cordín xaldu. Y con estos días de alojamiento pues iremos mezclando esta serie de experiencias de un día, según lo que nos vaya encajando, para que la gente pueda disfrutar un poco de todo. Claro. Y los precios, pues sí, hay diferentes precios, porque en función de lo que hagamos, si hay alojamiento o no, por supuesto, tienen que tener diferentes precios, y unos precios que tienen que ir asumiendo su justo precio, ¿no? Porque aquí cada cosa, tiene un coste, y cada artesano tiene su porqué, y todas las cosas hay que valorarles en su cierta medida. Bueno, pero son precios que decirte muy asustados. Estamos hablando que una experiencia de día, depende de lo que metas ahí, pero anda entre los 90 y los 110 euros. Yo me calcula que tú cuando metes, por ejemplo, un menú de degustación... Bueno, lo que te iba a decir, ya que solo ya lo de comer, claro, con vino muy curioso, claro, tal, pues ya efectivamente tiene un coste. Y que, bueno, y hay que para que las cosas salgan bien, pues tiene que hay que valorarles. Hay que valorarles, claro. Y no estéis ahí por amor. Un sábado y un domingo, no, hombre, nadie está ahí por amor al arte. Está claro que queremos transmitir una serie de ideas y de tradiciones y de cultura, pero bueno, claro, hay que pagar. Bueno, y es verdad que si los nenos tienen un precio mucho más barato, claro, porque es normal que los niños consumen otra serie de cosas. Porque parecía un plan muy familiar. O sea, presta ir con amigos o amigas, presta ir con la pareja, pero a mí también y un plan que me apetece mucho, que si vas con guajes, yo creo que está bien. Eso pensamos nosotros sobre todo porque tenemos 2 niños. Claro. Entonces, claro, si quieres hacer cosas, tienes que ir con ellos, salvo que los puedas colocar con alguien por ahí, que no es siempre sencillo, pero siempre hay que intentar hacer algo con ellos. Y al final, si los niños ven estas cosas, ¿quién mejor va a empaparse de esa tradición que nosotros queremos transmitir? Un niño. Claro. ¿Sabes? Y entonces también tienes... Y que hay un plan precioso para un sábado y un domingo de una cosa distinta, que la tienes muy cerquina de casa y que no lleve meterlos en un centro comercial. Hombre, yo creo que hay una diferencia tremenda. Por eso digo. Tremenda. Hombre, no sé, a nosotros gustanos el plan. Luego ya veremos qué hace el tiempo, ¿no? Y qué aceptación tiene, pero para nosotros que el plan lleve muy interesante y bueno, por los consultes que estamos teniendo, pues parece que sí. Porque uno de los éxitos, yo creo, no pones ahí, arrancar el molín, ver cómo furrula, que tú sueltes un rollo y lo expliques, y en plan, no, además conociendo, pues, no, chavales, venid para acá, arremangados, vais manchados un poco, no pasa nada, y vais a disfrutar y vais a hacerlo vosotros. Sí, hombre, yo nosotros cuando diseñamos estas cosas pienses en ti, ¿no? ¿A ti qué te gustaría? Vale, a mí me gusta escuchar y que me expliquen, pero joder, si puedes manipular, mejor, ¿no? Claro. Y un poco más interesante. Y ahora que menciones el molín, está en un entorno, bueno, yo creo que todos los molinos están en un entorno precioso, pero ya que y espectacular. Y cuando el tiempo lo permita vamos a hacer ahí speeches y eso, estoy deseando hacer la speech solo por lo que me presta a mí, ¿sabes? Sí, porque a mí me gusta, tenéis una opción más de speech, un poco más informal, que supongo que depende del tiempo y hacerlo fuera, y luego tenéis otra un poco más formal con un menú de degustación. Eso. Yo hace unos años probé igual un amago de ese menú de degustación contigo en el Tendejón. Sí, y salí alucinado, y es espectacular. Tú ya fuiste un poco probador de por dónde vienen los tiros aquel día que hicimos parte de fuimos caminando un cacho, eso, fuimos a ver los gochos, enseñástemelo. Eso. Tú también sabes cuidarme bien, quiero decir, te recibiste un poco chorizo y una botella de sidra. O sea que ya me conquistaste nada más conocerme. Eso ya hay de ser de pueblo. Yo toda la vida vi en mi casa que cuando alguien llega a casa hay que sacar lo mejor. Entonces, bueno... No, claro, fue un esfuerzo, yo lo normal, lo que estoy habituado. Pero bueno, y es verdad que conocer pues eso, la crianza, una forma que de vida que sigue calteniéndose en muchos sitios, no, y algo que evidentemente tenía más vida hace años, pero ahí sigue calteniéndose esa forma de vida,
el camín para empezar a valorar las cosas. No podemos valorar igual un gochu metido en una corripa centenares que como tú críes un gochu Sturcelta. Eso es muy importante, y ya que hables específicamente del gochu Sturcelta, pues ya es cierto modo necesario, ¿no? que el consumidor, que el cliente vea cómo se cría un gochu Sturcelta y qué hay detrás, qué esfuerzos y qué costes. ¿Por qué? Pues mira, te lo digo ahora sinceramente, en el mercado tenemos un grave problema de fraude con el gochu Sturcelta, y hay mucho gochu Sturcelta que no es ni gochu Sturcelta siquiera. Alguno puede ser cruzado, que tampoco sirve. Y entonces esto puede servir para que la gente de verdad valore el precio que tienen los nuestros productos, porque cuando un animal y menos productivo demanda mucho más trabajo, pues eso hay que transmitirlo en el precio. Y de verdad que animo a todos los consumidores a que de verdad miren las etiquetas del producto que compren. Tienen que tener el sello de la Asociación de Criadores, tienen que tener el sello de raza 100% autóctona, y si tienen dudas, está el teléfono de la Asociación de Criadores para llamar y preguntar. Y si no, en la página web de la Asociación de Criadores de gochu Sturcelta tenemos los distribuidores y vendedores oficiales, por decirlo de alguna manera, los que están autorizados porque hacen las cosas como tienen que ser. Claro. Y si no están ahí en ese sitio, os garantizo que no están vendiendo gochu Sturcelta. Hay mucho pirata, que aprovechase. A mí me parece fascinante una cosa tan guapa, tan pequeñina, que vosotros os requiere tanto esfuerzo que para encima tenéis que andar gastando esfuerzo en destapar a toda esta gente. Sí, de verdad que no lo entiendo. Y es desagradable, sí, no es agradable tener que descolgar el teléfono y llamar a alguien y decir, mira, quizás tú no lo sabes, pero estás cometiendo fraude. Y si lo sabes ya, por supuesto, pero si no lo sabes porque alguien te está vendiendo algo que no oye, pues por lo menos hay que hacérselo ver, y no es agradable, no es agradable, ni más ni menos. Vale, bueno, como estamos aquí para ganar perres y que os hagáis muy ricos con esta historia, cuéntame cómo nos podemos apuntar, informarnos. Bien. Y todas estas cosas. Bien, página web, camamina.com. Que está muy guay, yo vila y hicisteis un trabajo muy guapo, bueno, sí, señor. Me lo dijo Pérez. Sí, muy bien. Fue el SMI, muy guapes ahí, bien prestado. Está guay. Bueno, queríamos llamarlo camamina.ye, pero el punto ye de Yemen y no era... No estaba dentro de las posibilidades. A ver si, yo ya llevo diciéndolo aquí un par de veces, a ver si somos quien a conseguir el puñetero AST. Por lo menos. Que eso, pero tienen que pedirlo el gobierno. Los gallegos, los vascos y los catalanes tienen. Sí, bueno. Nosotros no. Siempre vamos un poco detrás. Eso, a ver si espabilamos. Pues como os decía, en nuestra página web, camamina.com, y en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, ¿vale? Ahí tenéis la información. Y aparte tenéis nuestro número de teléfono, que lo vais a ver en todos estos portales y redes. También vamos a habilitar la opción de inscribirse a través de la web, pero de momento, pues poco a poco. Mandáis un correo a info@camamina.com, o si no, llamáis al teléfono y ahí os informamos sin ningún tipo de compromiso, y si vos peta, para adelante. Porque la del Camín del Picarín, ¿no? Ya tenéis una mañana. Está allí mañana ya. Pero se vuelve a repetir el 7 y el 28 de 1. Eso es. O sea, ya tenemos un calendario. Tenemos un calendario, digamos lo que lleva la primavera, luego para el verano sacaremos más cosas, pero vamos a ir poco a poco. ¿Vale? Dale. Entonces, y además tú, hay más remedio que seguirnos en las redes para estar al tanto de todo. 2 personas pueden apuntarse, vais a hacerlo con un grupo, necesitáis un mínimo. Necesitamos un mínimo porque si no, claro, no es rentable. Y es rentable, claro. Pero bueno, para nosotros que los mínimos que ponemos son muy asumibles para todo el mundo, y es una más. Y bueno, yo más o menos vi que mayo 1 lo tenéis ya lleno, pero esto la idea ya es seguir en verano, ¿no? Vamos a seguir en verano y parte del otoño, y quizá el invierno vamos a dedicarlo más a otras cosas que están ahí en la cabeza, pero bueno, ya os digo que va a haber talleres de cocina tradicional, casi seguro. Solo me falta convencer a la que dé el curso que hay una señora octogenaria, que hay una máquina. Qué guay. Pero vamos, estamos ahí negociando duramente con ella. Espero que el de baile tradicional no lo hagas tú, ¿eh? A mí también me gusta. Sobre todo cuando hay un poco de sidra por medio. Así en seco no, parece que soy un poco tímido. Cuesta un poco arrancar, ¿eh? Sí, pero luego ya me suelto, vamos, sin problema, ¿eh?
Bueno, Luis, pues Camamina, otra cosa, supongo que esto también en la web, lo de la tienda, porque ya tienen los productos, pero poco a poco se podrá comprar, ¿no? La tienda online está a punto, vale. De hecho no está porque faltan 4 fotos, fíjate tú, vale. Pero el resto va... Guay. Nada, no, porque yo es verdad que yo muchas veces recomiendes, oye, quiero tal, no sé qué, compra esos chavales, ¿dónde lo compramos? Y, sí, vale, eso, ya que se pueda comprar ahí, llevar para casa. Eso. Bueno, pues las experiencias de Camamina, lo que tenéis que hacer es entrar en camamina.com, o si no, seguirlos en cualquier red social, o llamáis por teléfono a Luis y a Tati, os lo van a explicar, apuntáis que tiene una pintaza descomunal. Yo tengo mucha ganas de ir. Un abrazo como siempre y volverás. Siempre. Cuídate mucho. Venga, gracias.